información de que el día de hoy arrancábamos ya bien el curso y más que nada les había pedido que descargaran el libro de instalaciones eléctricas. Uy, a ver si se alcanza a ver, tapándolo aquí un poquito, ok. De instalaciones eléctricas prácticas de Onésimo Becerril. Y pues bueno, yo ya lo tengo aquí en la tablet, entonces pues vamos a iniciar con esto. Les decía que a fin de cuentas lo que vamos a llevar a cabo todo el semestre va a ser la realización de un proyecto que va a salir del mismo libro, nos va a llevar de la mano, estoy compartiendo pantalla, nos va a llevar de la mano para ir viendo cómo ir desarrollando ese proyecto. Va a ser la instalación de una casa habitación desde primera parte, lo que va a ser el plano estructural. Después de ahí va a ser lo que es el plano estructural con canalizaciones y con una primera tendido de conductores en el contexto de vamos a ver cuántos conductores voy a meter, y todavía quedaría pendiente de calibre y esas cosas. Y la entrega final es ya el plano completo con toda la instalación eléctrica, denotando canalizaciones, calibre de las canalizaciones, diámetros, denotando calibre de los conductores, cuántos conductores, cuál va a ser fase, cuál neutro, de qué calibre y todas esas situaciones. Entonces, poco a poco vamos a ir trabajando con el libro. Tampoco se espanten de que, hijo, en la torre y eso de dónde va a salir. De verdad, este libro es tan amigable que nos va a llevar de la mano. Poco a poco nos va a ir llevando. Déjenme nada más que aparezcan las nuevas letras. Supongo yo que están viendo una pantalla blanca ahorita, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. Ok. No, déjenme ver, no sé qué está pasando. Aquí está. Estaba yo en una pantalla que no era. Ok, bueno, entonces la presentación del libro. La edición de me parece que es de 1999. Aquí me disculpa, de repente los dedos hacen otra cosa, pero bueno. Y pues bueno, vamos a entrar directamente con lo que es la primera parte. De los temas que vamos a ir tocando, créanme que va a ir saliendo información de la cual se van a ir generando las tareas. Va a haber tareas a lo largo de, sí va a haber tareas no tan complejas, realmente nada más de análisis ahí en su casa y esas cosas. Y pues bueno, entonces vámonos directamente ya a lo que es tema 1, para que ya empecemos a hablar de contextos de... Este libro, la ventaja que tiene que al final tiene lo que es algo de motores eléctricos y la corrección del factor de potencia, que eso ya lo vieron ustedes en instalaciones eléctricas y esas cosas. Trae algo igual de instalaciones para tendidos telefónicos y esas cosas, que eso no lo vamos a meter aquí, ni vamos a meter la instalación hidráulica de la casa habitación, solamente pura instalación eléctrica. Y pues bueno, así que iniciamos con lo que es la definición. Dice, se entiende por instalación eléctrica al conjunto de tuberías, conduit o tuberías y canalizaciones de otro tipo y forma, cajas de conexión, registros, elementos de unión entre tuberías y entre las tuberías y las cajas de conexión o los registros, conductores eléctricos, accesorios de control y protección, etcétera, necesarios para conectar o interconectar una o varias fuentes o tomas de energía eléctrica con los receptores. Vamos aclarando el punto. Canalizaciones son las tuberías. ¿De qué tipo? Vamos a ver que hay tres canalizaciones de conduit, de tubo conduit, de PVC, entonces de otro tipo de material, dependiendo de la instalación, si va a ser una instalación subterránea y esas cosas. Luego, cajas de conexiones, las cajas comunes que ustedes tienen en su casa. Sí, normalmente las cajas que se utilizan para donde están los elementos de control, ¿sí? Ahí es donde dice accesorios de control. En este caso son los apagadores, los tomacorrientes, que en este caso se llaman les llaman contactos, y eso es lo que vamos a ver. Ahí es donde van colocadas esos equipos de control en las cajas de conexión. Las vuelvo a repetir, donde encontramos los apagadores y los contactos son normalmente llamados chalupas. Son cajas pequeñas que ahorita vamos a ver cuáles son su tamaño y el material. Originalmente eran de acero galvanizado, después las empezaron a hacer, ahorita ya las hacen de plástico que tiene ciertas características similares a las cajas anteriores
y que bueno, ya son más económicas y más fáciles de instalar. Y bueno, dice accesorios de control y protección. Accesorios de control y protección son los switch y las centros de carga, en donde van colocadas los breakers, las pastillas negras. Y aquí, como nos dicen, esa es para conectar, interconectar una o varias fuentes o tomas de energía. En este caso, en la casa, lo que tenemos es una sola fuente general, pero si vemos la necesidad de eh, colocar un centro de carga, vamos a ver que esa alimentación general yo la puedo distribuir por circuitos y cada uno de ellos va a tener ciertas características. ¿Sí? Pregunta, ¿alguien de ustedes tiene centro de carga en casa? ¿Dónde están los breakers? Creo que ya se quedaron dormidos. ¿Es el famoso switch? No, el switch es el normal, el donde baja usted una palanca de forma vertical para que se conecte la energía eléctrica con la instalación de la casa. No, esos son los switch. No, estos son donde están las pastillas negras o breakers, unas Son pastillas las negras que tienen termomagnéticas, ¿no, profe? Ajá. exactamente las protecciones termomagnéticas. ¿Sí? Sí. Malamente llamados breakers. Pero bueno, ¿alguien tiene entonces centro de carga? Sí, yo tengo, profe. Ok, ok. Bueno, ahorita agarrándonos acá del compañero que nos va a medio ayudar ahorita. Usted tiene un centro de carga en su casa. ¿Cuántas pastillas tiene? Ay, me parece que son 4. 4. Y entonces, ¿alguna vez ha puesto a ver esas 4 pastillas? eh, ¿qué, ¿Qué área de la casa protegen o están direccionadas? No. Sí, sí. Ah, sí, ok. Una de ellas, por así decirlo rápidamente, tampoco quiero que me diga específicamente para qué están, Sí, pero para una de la ellas cocina. Una es para la controla la cocina. cocina, exactamente. Otra puede ser las recámaras o puede Ajá. ser Los baños también. los baños, otro puede ser la bomba del agua. ¿Por qué hay por qué metemos diferentes circuitos? Pues para tener todo controlado en el contexto del consumo de corriente eléctrica y en este caso de potencia. Por eso separamos todo eso y aparte para tener un control más preciso sobre esas instalaciones. ¿Por qué? Porque imagínense, si nosotros nada más tenemos un breaker en toda la casa y provocamos, por así decirlo ahorita, un cortocircuito en la cocina, ¡pum!, se va la luz y todos los contactos se vuelan en la casa. Ya no hay luz en ninguna parte de la casa. Los centros de carga lo que se hace es, vamos a pensar que aquí, como dice el compañero, en la cocina sucediera algo, un cortocircuito. Solamente se bota la pastilla o el breaker o el termomagnético de esa área, pero la demás casa sigue teniendo alimentación, sigue habiendo corriente eléctrica en los contactos, sigue habiendo luminarias encendidas. Esa es una de las grandes ventajas de meter un centro de carga, poder separar áreas de la casa y que en un momento determinado suceda algo, no se vaya la luz en toda la casa. Hay gente que, por ejemplo, mete 2 pastillas nada más y una dice, ¿sabes qué? Esta ya la quiero para puros focos, puras luminarias, y la otra la quiero para los contactos, los tomacorrientes. Y bueno, un día ponen un equipo, el equipo sin querer no se dan cuenta que tiene cables pegados y se provoca el cortocircuito y pum, se bota la pastilla, se abre el termomagnético de los tomacorrientes, de los contactos, pero sigue habiendo luz. ¿Y eso de qué sirve? Pues por ejemplo en la noche. En la noche ya oscuras todo y que provoquen un cortocircuito, pues nada más se van en los contactos. Las luces sigue habiendo luz, sigue viendo cómo moverme. Pero si estuvieran todos juntos, pum, provoca un corto, pum, se fue. Y en la torre ya no veo nada, que es normalmente lo que pasa en las casas, ¿no? Y tenemos que estar consiguiendo la lamparita o ahora ya la ventaja del celular, ¿no? Prende la lamparita al celular y con eso vamos viendo. Entonces, para eso más que nada es eso. Y pues bueno, esos son los elementos de control. Ok. Los elementos de control y protección. Otros, hace rato comentaba un compañero, los switch, el switch, los elementos de control, ¿cuáles son? Los fusibles. Los fusibles comunes y corrientes que conocen ustedes, que son, tienen 2 casquillos de cobre, en la parte interna llevan un listón en este caso de aluminio, en el cual soporta cierta cantidad de corriente eléctrica y al momento de que nosotros
sobrepasamos en un 25% más allá de su capacidad, ¡pum!, se quema y eso pues, es protección también para la casa. Todos esos equipos de control son para proteger la instalación. Principalmente es proteger al ser humano. Realmente que si llegara a haber un corto y el ser humano está cerca, no le afecta a él. Si llegara a haber una descarga, pues, él no salga dañado. Después de ahí sería a los equipos de la casa. Y al final, pues ya lógicamente lo que es los cables y todo eso. Entonces, esa es la intención de las protecciones en una casa. Bueno, los receptores, ¿cuáles son? Pues son los equipos que tenemos en casa. Ya, dígase licuadora, aspiradora, horno de microondas, pantalla, ¿qué más quieren? La lavadora, el Nintendo, perdón, el Nintendo, el PlayStation, ¿cuál otro? Los cargadores de los celulares, los cargadores de las PC, de las laptops, todo esos son los receptores. Todo lo que yo conecte a una toma de corriente o, en este caso, una luminaria, todos esos son receptores. De ahí, entonces, cada que hablemos de receptores ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Los receptores de la energía eléctrica son de tan diversa índole que tratando de englobarlos en forma rápida y sencilla, se puede decir que son los siguientes. Todo tipo de lámparas, radios, televisores, refrigeradores, licuadoras, extractores, tostadores, aspiradoras, bla, 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 bla. Elevadores, montacargas, motores y equipos eléctricos en general. Entonces, aquí ya se explica ya bien lo que yo les estaba comentando. ¿Sí? Entonces, aquí va la primera tarea. ¿Y eso por qué? Porque a la larga nos va a servir esa tarea. Van a hacer una tabla en donde van a colocar lo que es todas las cargas eléctricas involucradas en su casa, pero no nada más quiero el puro nombre. Por desgracia de ustedes, quiero también la potencia de consumo. Cuando ustedes compran un equipo eléctrico, dígase una licuadora, dígase un taladro, siempre trae la potencia de consumo. Dice, este taladro es de 1200 watts, de 2000 watts, de 3000 watts. Este equipo de sonido que se va a llevar, es de 25,000 watts PMPO. Y ustedes, pues, ya con eso lo que ven, pero a ustedes realmente eso les pasa a segundo término. ¿Por qué hago esta explicación? Porque de ahora en adelante se van a dar cuenta que tienen que ver mucho con, bueno, ok, ¿de qué potencia es? Si va a ser más potente, va a ser más fácil mi trabajo, pero ¿cuánta corriente eléctrica va a gastar? ¿Cuánto consumo voy a tener de más? Hacia allá va. ¿Por qué? Porque ahora las casas nuevas son casas eficientes, ustedes ya lo saben. Ahora ya están colocando focos ahorradores, entre comillas. Los que fueron mis alumnos de circuitos y de máquinas saben que los focos ahorradores no son ahorradores tanto como lo dice la palabra. ¿Cierto o falso? A ver, los que fueron mis alumnos tienen que decirme, ¿eso lo vimos sí o no? Si me dice no, pero nunca lo vio, va, no hay problema. No, no voy a decir nada, ni ahorita la idea tampoco es sacar, no sabe, punto menos. Y, por ejemplo, debo de conocer a... Yo fui su alumno, profe, y no, nos mencionó que no eran focos ahorradores porque tendrían que estar, creo que pues, prácticamente 24/7 prendidos para que se notara un verdadero ahorro en el consumo de energía, ¿no? ok, Algo así. ¿por qué? Porque tenían un capacitor, algo así era de sus componentes internos. Exactamente. A ver, retomando un poquito la información de que da el compañero. Gracias, compañero. Retomando un poco la información. Se dice focos ahorradores porque, entre comillas, consumen poca potencia comparados con los focos incandescentes, los amarillos, los tradicionales, los que ustedes conocieron de chavitos. Ya muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera los vieron porque ya tiene un buen rato que no existen. Pero bueno, esos focos incandescentes es una resistencia en la cual se le hacía pasar una corriente. Esa corriente lo que provocaba en él era temperatura, calor y luz. De ahí salía la luz y era la que iluminaba y dependiendo la resistencia que tuviera era la potencia que iba a consumir. Había focos de 25, de 40, de 60 y de 100 watts o hasta más. ¿Ok? Había reflectores que eran de
de 750 watts, y así, cosas así. Entonces, estos focos ahorradores, entre comillas, dicen, no, pues, mira, este foco te da una luminiscencia como si fuera un foco de 60 watts, pero solamente consume 15 watts, 23 watts. Y ustedes se van con la idea de, no, sí, ya, sí, va a consumir la tercera parte de lo que consume un incandescente y bla, bla. Pero si nosotros abriéramos la parte donde entra hacia el socket, trae una parte de plástico en donde viene internamente, viene un transformador, viene un puente de diodos, viene un capacitor, y lo que hace es rectifica y filtra la corriente alterna y la hace corriente continua, pero a un voltaje menor. El transformador para eso se utiliza. Baja el voltaje, la corriente es poca la que utiliza por la potencia con la que trabaja este tipo de focos, pero el detalle es que esos focos, si ustedes lo están prende, apague, ustedes saben que una carga inductiva para poder iniciar su trabajo requiere de una corriente elevada para empezar a crear el campo magnético. Y ya creado el campo magnético, pues bueno, ya se creó, ya se suelta la corriente inicial que se demandó de la fuente y se queda trabajando con la corriente que ya demanda en ese momento la carga. Pero en el puro arranque, estamos hablando que se puede llevar 2, 3 veces la corriente de consumo. Entonces, imagínense ese foco ahorrador, yo lo pongo en un baño que es de uso continuo, prende, apaga, pues gasto más que si pusiera un foco normal. O bueno, se equipara más o menos al mismo costo. Pero entonces ya cuál fue la ventaja del ahorrador. Si yo ese foco lo coloco en un área donde va a estar encendido bastante tiempo del día, ahí es donde voy a ver entonces sí mi foco ahorrador. ¿Ok? Bueno. ¿Qué estábamos? Perdón por interrumpir Entonces, un momento. Voy a cambiar de no hay dispositivo. problema. ¿Crees que me pueda aceptar en el nuevo? Estoy en sala de espera. Ok, sí, permítame tantito entonces. Es que por estar compartiendo, pero no se preocupe, aguánteme tantito. Sí, Una muchísimas disculpa, gracias. Disculpe. No. No, no, ustedes avísenme. Yo me privo platicando. Sí, son dos gentes, perdón, Estefanía. Ahí está. Muchas gracias. No, ¿de qué? A ustedes y de verdad, avísenme. A ver, parece que ya no, ya le di, pero no está entrando. Profe, yo tengo una duda con respecto a la lista de receptores que nos pidió. Por Sí, ejemplo, aquí en mi casa, pues digo, tenemos lo que son los electrodomésticos, pues, vaya, normales, ¿no? De uso sí. cotidiano, por ejemplo, la tele, la plancha, algún estéreo y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, también, a veces, eh, pues tenemos, bueno, conectada a mi papá alguna herramienta, ¿no? Ya sea un taladro, una caladora, etcétera. Entonces, por ejemplo, en cuanto a crear la lista, eh, quiero pensar que nada más sería como la lista de los aparatos que utilizamos comúnmente, porque digo, los otras como herramientas, pues digo, no se ocupan diario, pues, o también se tendría que considerar en la lista. A ver, perdón, yo sé que es una grosería contestar con una pregunta a otra pregunta, pero lo hago así para que ustedes le entiendan mejor. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Daniel, Daniel. Daniel Ok, Suárez. Daniel. Ok, gracias, Daniel. A ver, ¿qué pasaría, Daniel, si yo, y digo, es para que tú lo analices y más o menos entendamos hacia dónde va todo esta, esta teoría? ¿Qué pasaría si tú calculas, vamos a pensar que vas a generar tú un departamento, lo vas a hacer tú para ya vivir tú y en un momento determinado si vas a tener familia y bla, bla. Entonces, con toda esta teoría, tú diseñas una casa habitación en la cual pues vas a meter los equipos básicos. Y dices, no, pues nada más voy a tener una lavadora, una aspiradora, bla, bla, lo básico, ¿sí? Y en un momento determinado dices en la torre, a ver, bueno, pues creo que soy bueno para hacer algunos elementos en cuanto a carpintería o algo así, o a lo mejor quiero meter algo en mi casa que yo voy a formar voy a ser un emprendedor y bla, bla. Y empiezas a comprar equipo, maquinaria, pequeña, monofásica, tampoco industrial,
monofásica, taladro, caladora y eso. Y que en un momento determinado tú calculaste los elementos de tu instalación para las puras cargas que pensabas que ibas a tener. Pero llega un momento en el que pues, se empieza a comprar esta maquinaria o estos equipos y pácatelas. Llega un momento en el que, ¿sabes qué? Necesito conectar, tengo que tener la caladora funcionando, tengo que tener la esmeriladora funcionando y no sé, ¿qué va a pasar con su instalación? ¿Cree que se comporta igual que cuando los equipos eran los básicos a cuando empieza usted a meter otra maquinaria? No, bueno, según yo, bueno, Diga, en el diga. dado caso que se conectaran esos aparatos no calculados, pues creo que se generaría como una sobrecarga, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces ahí mis equipos de protección estarían trabajando al límite y luego de ahí mi instalación, mis conductores. Sé que es un poco exagerado el ejemplo, Daniel. Sí, Yo lo sí. sé. Tampoco vas a conectar. Vamos a ser realistas. No conectamos todo a la vez en la casa y eso va a ser un punto que vamos a ver más adelante en una de las unidades del libro en donde se dice, no se considera que todo trabaja a la vez y se considera un factor de servicio y nos da ahí un factor promedio. Y es donde dice, es que esto se toma así porque no todo el equipo se va a instalar a la vez, no todo va a funcionar a la vez. Entonces tenemos eso. Pero nada más fue la idea era que usted me dijera, ok, bueno, creo que si no lo tomo en cuenta y yo calculo mal mi instalación en un momento determinado, pues cuando yo le exija más esta instalación, pues, ¡pum!, puede que los elementos de control empiecen a presentar problemas. Entonces, yo le pondría, Adrián, dos tablas de acuerdo a lo que dio Daniel. Uno es equipo de uso cotidiano, equipo de uso poco común. Y con eso tendríamos más o menos qué potencia necesitaríamos si ese equipo en un momento determinado lo utilizaríamos. ¿Les parece? Sí, profesor, está bien. Ok, bueno. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Déjenme ver si no hay alguien más en espera, porque no quisiera tenerse ahí en espera. Ok, ¿vamos bien? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, todo bien. Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces, vamos a hacer una lista. No, de una vez subo y en lo que voy pasando la lista ahorita. De una vez subo la tarea en Classroom. Classroom, instalaciones eléctricas. Vamos a meter un trabajo. Ok, utilizar una publicación. Ok, y sería cargas eléctricas. Ok, describa los diferentes tipos de cargas. Factura que maneja cada carga. Ok, bla, bla. Sin calificar. Ok. ¿Para cuándo tendríamos, para cuándo les gustan? Tampoco les voy a decir que para el jueves, ¿eh? No, no. Les doy una semana. ¿Creen bien que el siguiente lunes a medianoche, casi antes de la clase del martes, ya tengan esta información? ¿O es poco Buena tiempo? información, perdón, profe, es que de repente como que se me corta, lo escucho muy bajo. Ok, de acuerdo. Dígame si los demás tienen ese problema, entonces mi señal es mi internet. ¿Los demás igual tienen el mismo problema que el compañero? En A mi mí también caso me yo lo pasa escucho bien, profe. de Ok, repente, bueno, pero nada más son así como que a veces al inicio, al final de algunas palabras, pero no siempre. ok, de acuerdo. Entonces voy a tratar de hablar un poquito más despacio para que se pueda entender. Gracias por el comentario y de veras avisen todo, pero bueno, a ver, les decía, esta información que va a ser, que van a sacar una tabla con todas las cargas eléctricas involucradas en su casa y ahí viene especificado qué es lo que requiero de cada una de ellas. Y van a ver lo que es el triángulo de potencia y esa cosa. ¿Creen de aquí al siguiente lunes a la medianoche, antes de la siguiente clase del martes, ya lo tengan? El jueves nos vamos a ver, O sea, esto nada más es pura tarea. Pero ¿les parece bien que para el lunes esté puesta? Sí, profe. Sí, Sí, está profe. bien. Sí, profesor. Yo creo que sí. Ok, ok. Entonces la dejamos. Va a ser el día lunes 6. ¿Se subiría a Classroom, profe, o cómo? Sí, ya la estoy abriendo ahorita justamente en Classroom, compañero. Y ahorita, a ver, chequen su Classroom. Ya debe de aparecer.
Ya, profe. Ok. Sí, que ya aparece. Sí, sí aparece. Ok, de acuerdo, gracias. Voy a pasar lista. Arenas, Presente. Becerril, Presente, profe. Calzón sin, ya sé que sí está porque fue la Sí, de... presente. Sí, no se preocupe. Castro, Presente, profe. ok. Cedillo, Presente, profe. ok. Cruz Cervantes, Presente, profesor. Cruz Cervantes, otro Cruz Cervantes, Jesús. Pregunta, ¿son hermanos? No, no somos hermanos. Ah, pues se pidan igualito, perdón, ¿eh? No, no se preocupe, gracias. Sí. Entonces, Cruz Cervantes, aquí voy a tener que decir todo el nombre. Cruz Cervantes Guadalupe sí está. Cruz Cervantes Jesús, ¿no está? Parece que no. Escamilla. Tampoco. Fernández Martínez. Presente. Garcés Presente. García. Presente. Garín. Presente. González. Presente, profe. Guzmán. Presente, profe. Andrade. Perdón, no es cierto. Martínez Díaz. Ay, es que no sabes, punto menos. No, no, no. Aquí venimos a aprender. No sabemos, Aurelio, qué es el FP. ¿Alguien que le ayude a Aurelio? Factor de potencia, profe. ¿Y qué es el factor de potencia? ¿El voltaje, profe? No, el voltaje es un parámetro con el que trabajan las cargas eléctricas, ¿no? Se supone, profe, bueno, lo que recuerdo es la eficiencia o vaya, el rendimiento que tiene algún componente eléctrico, ¿no? Ajá, ok. Es la eficiencia con la que trabajan las cargas eléctricas. ¿Qué más me puede decir ese factor de potencia? El ángulo de desfasamiento que tengo de la corriente con relación a la tensión, el ángulo de desfasamiento que tengo de la potencia aparente con relación a la potencia real. ¿Cuántas potencias pues, se involucran con las cargas? Depende del tipo de carga. Pero normalmente en un circuito eléctrico se presentan tres potencias: potencia aparente, potencia real y potencia reactiva. Creo que eso lo voy a tener que repetir ahorita porque sí me interesa que lo sepan trabajar. ¿Por qué? A lo mejor en todo el semestre sí lo vamos a manejar, pero nunca lo voy a reflejar en un diagrama y no voy a sacar mi triángulo de potencias general. ¿Por qué? Pues porque no todas las casas van a tener el mismo equipo. Entonces, y ese triángulo de potencias surge en el momento de que nosotros conectamos cargas. A ver, voy a tener que dejar de compartir porque ese tema sí me interesa y que lo tengan bien presente porque allá afuera lo van a utilizar. Por eso lo voy a hacer. Ok. Dejamos de compartir, voy a tener que ocupar el pizarrón. No importa. Créanme que no me afecta, ¿eh? De verdad. Al contrario. Ok, vamos a quitar esto. Aquí voy a tener que enfocarlos hacia el pizarrón. Voy a tener que moverme, pero nada que no tenga solución. Ok, ahí está. Vamos a ampliar un poco el pizarrón. Ahí está. Voy a borrar. Estoy dando circuitos eléctricos. Apenas estamos en lo que es valor eficaz y valor medio. Y esto lo deben de saber ustedes. ¿Qué es valor eficaz, señores? Dice, muy buena pregunta, bro. No me burlo, no, no es risa de burla. No, nunca lo vayan a pensar así. Nunca me voy a burlar de ustedes, perdón, mis respetos. Perdón, no es burla. Me río porque pues tiene rato que lo vieron y lógico que posiblemente ya se les olvidó o posiblemente medio recuerden algo como fue el factor de potencia. Más nunca me voy a reír para burlándome, perdón, discúlpenme si les ofende mi risa, una disculpa, no es así. Perdón, ya mejor no me río. Perdone, una disculpa. Ok, bueno. ¿Qué es el valor eficaz? Esto. ¿Y por qué se habla en corriente eléctrica de este valor? ¿Alguien recuerda algo de esto?
¿No? Ok, no importa. Miren, recuerden ustedes que la corriente eléctrica, por ejemplo, con la que trabaja nuestra casa, nuestra maquinaria, es una corriente de este tipo, senoidal. ¿Cuál es una de sus desventajas? Que cuando yo trabajo con corriente eléctrica, no puedo tomar cualquier valor en cualquier instante de tiempo para calcular su potencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que este valor es el representativo de esta señal, ni este valor, ni el máximo valor. ¿Por qué? Porque son instantes de tiempo. Este máximo valor se alcanza en un instante de tiempo y no se vuelve a repetir hasta otra señal. Entonces, realmente, ese es el problema de la corriente alterna. La corriente continua, ¿por qué no tiene ese problema? Porque la corriente continua es de este tipo de señal. Esta es una señal de corriente continua en donde esta gráfica que tengo aquí puede ser para voltaje o para corriente. Esta también nada más que se expresa con letras minúsculas. ¿Ok? Esta señal, en cualquier instante de tiempo que yo quiera calcular, aquí, donde yo quiera, lo puedo hacer. ¿Cómo puedo calcular potencia? Pues a partir de la fórmula de P es igual a V por I. ¿Sí? Esa es una potencia de consumo. Hay otras ecuaciones que sirven para calcular esa misma potencia real, que es potencia real es igual a V cuadrada por R, y potencia real es igual a I cuadrada por R. ¿De dónde salen estas? Nada más de utilizar ley de Ohm. ¿Cuál es ley de Ohm? A ver, díganme, ¿cómo la conocieron ustedes, la ley de Ohm? Los que fueron mis alumnos sí deben de recordar cómo la manejo yo. ¿La ley de qué? ¿no, profe? ¿La ley de qué? De la cerveza. ¿Por qué de la cerveza? ¿Cómo se lee? Beer. ¿Cómo se dice beer? ¿Cómo se dice cerveza en inglés? Beer. Y ya si alguien no se había grabado ley de Ohm, ahorita se la acaba de grabar en 3 segundos. Así de volada. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ley, si yo sustituyo aquí a la corriente, espejo corriente, y es igual a VR, si yo sustituyo corriente, queda V por V entre R. Entonces, V por V, V cuadrada por R. Si yo sustituyo voltaje en esta ecuación, ¿sí? Voltaje es I por R por I. Entonces, I cuadrada por R. A fin de cuentas, todo esto es lo mismo, nada más estoy metiendo ley de Ohm para encontrar las otras 3 ecuaciones. ¿Cuáles son sus unidades? Los watts. Este tipo de potencia, ¿cuál es? Es potencia de consumo. Hay una que se maneja en específico para lo que es el efecto Joule. El efecto Joule es debido a calentamiento. ¿Sí? ¿Y cuál es la que se utiliza? Esta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la carga que está trabajando y con la corriente que está circulando a través de ella. Entonces, esta corriente, cuando nosotros suministramos corriente a una carga, a un conductor, en él se refleja por temperatura o calor. Entonces, cuando manejemos potencia real y efecto Joule, esta es la que se utiliza por manejar corriente que está pasando a través de una carga. ¿Estamos? Bueno, ahorita vamos a ver todo eso. Profe, ya va a terminar la sesión. ¿Ya va a terminar la sesión? ¿Cuánto nos queda? Un Ahí ya minuto. está. 2. Sí, exacto. Salgo y entro. Los veo ahorita. Somos 33. Ahorita regresamos los 33. Gracias. Cierro y abro. Señorita. No, creo que todavía no. Pero bueno. Somos 32. Ya nada más me falta uno. Ah, ya está la señorita. Que tenía problemas para conectarse. Aquí está el otro. Falta uno. Esperemos que ahorita salga. Ah, ya llegó. Bien. Ok. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Una pregunta antes de seguir con esto. Porque igual es válido que alguien diga, esto es de circuitos, esto a mí ya no me interesa, estoy perdiendo tiempo en instalaciones por estar viendo esto que ya lo vi, y pues no me parece justo. Si alguien dice eso, respetable y me sigo con instalaciones. Pero bueno, ustedes díganme, porque algunos pueden decir, es que eso ya lo vi, ¿para qué lo repite? ¿Todo bien? Sí, profe, digo que está bien para que igual repasemos nosotros, porque no nos acordamos, la verdad. Bueno, al menos en mi caso yo no recuerdo mucho, la verdad. Yo tampoco recuerdo mucho. Ok, Está bien de así, acuerdo. profe. Entonces seguimos así, bueno, va. Sí, pero les vuelvo a repetir, tengan la plena confianza, díganme, profe, eso ya lo vi, no me parece que, entonces si hablamos, lo platicamos.
Tampoco me cierro yo ni, ay, quiero dar esto y aquí no, no, no. Esto es para retomar algo de información y para que vean la importancia del tema que les acabo de dejar de tarea. Bueno, entonces, ¿qué es el valor eficaz? Ah, bueno, decía, en este tipo no hay problema, en cualquier instante de tiempo yo puedo calcular su potencia en corriente continua, esa es su gran ventaja, la potencia sí en el momento que yo quiera. ¿Por qué? Porque son valores constantes en el tiempo. Pero este no, este es el problema, que como va variando con el tiempo, no se puede trabajar con él. Cuando quisieron sacar una media de esta señal, estos son valores positivos, estos son valores negativos. La situación de una señal senoidal es que la curva en los valores positivos es igual a la curva en los valores negativos. Los mismos valores que tengo aquí, los tengo aquí. Entonces, cuando yo quiero sacar un promedio, pues estos se eliminan, positivo, negativos, adiós. Y el valor promedio es 0, entonces no me sirve. ¿Qué hicieron los matemáticos para poder involucrar los valores negativos? Nada más se elevaron al cuadrado y estos que eran negativos pasan a ser positivos y ahora sí ya se toma toda esta señal contra esta señal y se saca un valor promedio. Entonces todo ese valor promedio fue lo que vieron al inicio cuando iniciamos ahorita, les vuelvo a repetir porque estoy en circuitos, y pues bueno, todo esto lleva a un valor eficaz. Este valor eficaz, después de desarrollar la integral de estas dos señales, llega a este punto. ¿Y qué me dice un valor eficaz? Es una señal de corriente alterna que produce el mismo calor o consume la misma potencia en una resistencia que si trabajara en corriente continua. Entonces quiere decir que este valor de esta señal es como si esta señal fuera de este tipo. ¿Sí? Hasta cuando estamos en clase les digo, ok, ¿ustedes qué voltaje manejan en casa? 127 volts de corriente alterna. 127 volts de corriente alterna. Ok. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el valor máximo que ha llegado a su casa? Porque este valor es el representativo como si esta señal fuera de este tipo. Pero no es este valor. Este valor es el máximo. ¿Cómo lo puedo calcular? A partir de esta ecuación. Dividan 127 entre 0.7071. ¿Cuánto da? 179.6. Aproximadamente 180 volts. O sea que a mi casa 60 veces por segundo llegan 180 volts como valor máximo. Entonces el voltaje que llega máximo es de 180 volts. Que yo trabaje con 127 es porque en este valor esta señal se comporta como si fuera esta señal, produciendo el mismo calor y consumiendo la misma potencia, como si fuera esto. Es muy importante que entendamos ese punto, porque es, bueno, ¿y por qué este valor? ¿Por qué no otro? Ni sale de aquí, aquí está. Entonces, y es fácil, quiero yo que lo entiendan, esto es lo que llega 60 veces en un segundo. ¿Alguien ha ido a comprar un regulador? ¿Alguien ha comprado alguna vez un regulador? ¿No? Sí, profe, para la computadora, ¿no? Para la computadora. Y normalmente cuando llega uno a la tienda le dicen, ah, mira, tengo este supresor de picos y que bla, bla. Y ¿sí le dijeron eso o no? No, eso no nos dijeron. ¿A qué se refiere el supresor de picos? La corriente alterna está dada de que la señal positiva va a tener una señal negativa de las mismas características en un ciclo, más el siguiente ciclo no está condicionado a que sea de las mismas características, más el siguiente ciclo no está condicionado a que sea de la siguiente del anterior. Igual, y así se repite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en México, Comisión Federal, no está condicionado a que su señal de corriente alterna sea siempre de las mismas características. De repente, ¡pum!, se le vuelan. Y estos trancazos pueden dañar el equipo eléctrico que tenemos en casa. Por eso, cada que compran ustedes un equipo eléctrico, el que sea, les dicen, la garantía viene, tiene que trabajar con un regulador de voltaje. ¿Para qué? Para que esta señal me la tenga así. Si no trabaja con esto y se daña, ahí dice la garantía, no entra en efecto la garantía.
¿Por qué? Porque usted no protege a su equipo. Yo le avisé, Comisión Federal no respeta esto. Él genera así, me vale chetos. Y usted quiere esto, cómprese un regulador. No lo compra, pum, se vuela su equipo, fue culpa de usted. Ese es el pleito aquí en México con Comisión Federal. Pero bueno, ¿quedó claro lo que es esto? Sí, profe, ¿puede repetir otra vez la definición, por Sí, favor? sí. Es un valor de CA. Es un valor de CA que produce el mismo calor o consume la misma potencia en una carga. Es un valor de CA que produce el mismo calor o consume la misma potencia en una carga que si trabajara en CC, o sea, en corriente continua. ¿Ok? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, y ahora, ¿cuántos tipos de carga conocemos? Y eso sí lo deben de saber. 3. ¿Cuáles son? Resistivas, capacitivas e inductivas. Una. Ok, la primera, la resistiva. Su símbolo, la literal con que se representa su símbolo. Pero aquí lo importante y que yo siempre recalco en mis clases, vuelvo a decir, perdón por estar diciendo en mis clases, pero es que de verdad así deberían ser mis demás colegas, pero no me meto en pleitos ahí. ¿Cómo identifico cargas resistivas en mi casa? Porque ya, o sea, ya me dijeron, hay cargas resistivas, bla, bla, y bla, bla. Pero ¿y cuál es cuál? ¿Cómo identifico en mi casa cuál es resistiva? ¿Cuáles son los otros tipos de carga? Porque ya me dijeron cuáles son. Pero si no me dicen cómo las identifico, pues me sirve de dos cosas esta información. Entonces, a mí lo importante es que sepan identificar cargas, porque es parte del trabajo de la tarea que les dejé. ¿Cómo se identifica una carga resistiva? ¿Qué produce una resistencia? Hace rato lo dije. Calor. Luz y calor. En su casa, fuera de los focos ahorradores. No me digan focos ahorradores. ¿Qué produce luz o calor? De equipo eléctrico. Y no me va a decir el horno de microondas porque tampoco es esa base de ello. Ahorita les digo. ¿Un calentador de agua? Un calentador de agua, resistencia, produce calor. ¿Qué más? El refri. El refri tiene un motor, tiene un compresor, es otro tipo de carga. Los focos, ¿sí? La Bueno, plancha. los incandescentes. Incandescentes, ok, 2, ¿qué La más? plancha. La plancha, 3. El tostador de pan, 4. La guaflera, 5. El horno a base de resistencias igual. Todo lo que tenga, así como dijo el compañero, pues todo lo que tenga resistencia. Todo lo acaba de decir. Todo lo que tenga resistencias y que produzca luz o calor van a ser cargas resistivas. Estas cargas resistivas no van a provocar nada en el voltaje y la corriente. Las dos van a ir en fase. ¿Sí? Y por lo tanto, las dos van en la misma dirección, voltaje y corriente. Trabajan con un factor de potencia de 1 con un ángulo de 0 grados. No hay desfasamiento entre la corriente y la tensión. ¿Cuál es la segunda carga? La carga inductiva. ¿Cómo se representa? Con una espira. ¿Qué hace esta espira? ¿Qué produce? Campo magnético. Campo magnético. Campo magnético que puedo utilizarlo para entregar corriente eléctrica en un transformador, convertir a campo magnético, capturar en otra bobina ese campo magnético y entregar una corriente eléctrica de mayor, de menor o de igual magnitud que a la que entró. Esa es una carga inductiva. Motores. Entra la corriente eléctrica, embobinados, produce campo magnético,
y bueno, bajo ciertas condiciones, produce que se mueva el motor de energía eléctrica a energía mecánica. ¿Pero qué fue lo que provocó todo eso? La inducción electromagnética. Ahí está otra carga inductiva. Entonces, de casa, bueno, otra, el equipo de sonido, las bocinas. Para producir el sonido se tiene que crear el campo magnético, ¿sí? Esa es otra carga inductiva. Entonces, ahora díganme bajo ese contexto, ¿cuáles son cargas inductivas en mi casa? ¿La licuadora? Licuadora. ¿La lavadora? La lavadora. Como se lo dijo el refri, porque tiene motor también. Lo que tenga motor, así como lo cierra el compañero. Lo que tenga motor, entre comillas, y lo que tenga un transformador. Los focos ahorradores, hace rato les dije que no son tan ahorradores porque tienen un transformador. Es entonces, ¿qué cargas son? Ya no son resistivas, son cargas Inductivas. inductivas. De hecho, los mismos focos LED tienen un transformador, tienen un circuito pequeño que es lo que hace de pasar de corriente continua, de corriente alterna a corriente continua. Exactamente, ahí lo acaba de decir el compañero, de corriente alterna a corriente continua. ¿Por qué? Porque aunque sean focos que se conectan a un socket de 127 volts, trabajan a menos voltaje y con otro tipo de corriente que es la corriente continua. Ahí está. Entonces, bueno, ahora ¿qué pasa aquí? Que la corriente se atrasa con relación a la tensión. Esto quiere decir que la tensión va acá y la corriente va acá con un ángulo teta. Normalmente estas cargas trabajan con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Si alguien me dice el coseno de 0.8, ¿cuánto da? En grados, por favor. 3686, creo. ¿Coseno de 0.8? Coseno a la menos 1, perdón. Coseno a la menos 1 de 0.8. Ah, ok. 3686. Sí. Sí, porque aquí es coseno, esto es coseno de teta, que es igual a 0.8. Y de aquí desplegamos el coseno para obtener teta. Pero ya me estaba confundiendo, era por eso coseno a la menos 1. Pero bueno, ok. Y la última carga es la carga capacitiva. Esta es una carga capacitiva. Este produce campo magnético. Esta carga lo que va a hacer es almacenar campo eléctrico. Campo eléctrico que se utiliza en el circuito, en el sistema, cuando se requiere. Cuando normalmente al arranque del trabajo de la carga. Ahí creo que se va a ver mejor. Ok. En casa hay pocas cargas capacitivas. Una de ellas, la más significativa, es la bomba del agua. La bomba de agua. Exactamente, la bomba de agua. Los que tengan bomba de agua, ya la habrán checado, ya la habrán visto. Ocupan un capacitor de arranque. Exactamente, es lo que va a provocar el arranque. Pero bueno, la bomba del agua tiene un cuerpo de este tipo, tiene su base, y aquí tiene lo que es su eje. Y en la parte superior, o en uno de los laterales, tiene un capuchoncito. Y aquí adentro va el capacitor. El capacitor es un cilindrito, ¿sí? En la cual tiene dos terminales. Y esto lo que hace es, estas dos terminales están conectadas a dos elementos que están sumergidos en una sustancia, en un dieléctrico. Y lo que hace es que hace una reacción química en la cual se carga de polaridad, uno positivo y uno negativo, y que la corriente en ese momento va a brincar de donde sobran electrones a donde faltan electrones. Se dice que la corriente de forma convencional y teórica va de más a menos, pero realmente siempre va a ir de menos a más. ¿Por qué? Porque los que sobran son electrones, y entonces ellos van a sobrar de donde sobran a donde faltan, pero de forma teórica se utiliza de más a menos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi casa yo no puedo decir, oye, ¿qué corriente consume tu casa? Ah, no, menos 20 amperes. Bajo este contexto es, o necesitas corriente, o tú le vas a entregar corriente a la fuente. Entonces no puedo manejar este menos. Tendría que ser así. ¿Por qué? Porque los que están la carga que va aquí, lo de la corriente eléctrica, son electrones. Y los electrones son carga negativa. Pero no puedo manejar este contexto. Entonces por eso se maneja siempre que la corriente de forma teórica
convencional va de más a menos y entonces tenemos 20 amperes. Pero vuelvo a lo mismo, realmente debería ser con un valor negativo. Pero bueno, ese ya es otro contexto. Entonces almacenan campo eléctrico. Ese campo eléctrico, cuando yo cierro el circuito aquí, y por eso es parte también de platicar esto ahorita, cuando trabajan con un capacitor, aunque sea un capacitor que está ahí viejo, que está en el almacén o que se lo encontraron, no vayan a querer agarrar las puntas, por favor, porque guarda campo eléctrico, amperes, corriente eléctrica, electrones. Entonces, cuando encuentren un capacitor, lo primero que tienen que hacer es descargarlo. ¿Cómo lo van a descargar? Juntando las dos. Juntando los dos polos. Juntando los dos polos, pero que tenga aislante el elemento metálico. No van a decir, ay, era una varilla y los dice que la haga así. Yo me voy a dar los descarga. Tienen que tener un aislante y la parte metálica lo que va a hacer es juntar las dos puntas. ¡Pum! Se descarga. Los electrones pasan de más a menos. Si estuviera cargado se va a ver por medio un chispazo. Y algunos lo habrán hecho. Pero bueno, entonces, este capacitor, ¿qué es lo que hace? Proporciona una corriente en adelanto a la corriente de la alimentación. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos la pura corriente de la alimentación, es tan baja que no puede romper la inercia y no puede empezar a girar la bomba. ¿Ok? Pero este elemento, como tiene corriente, él sí me puede proporcionar una corriente elevada y puedo romper la inercia y entonces la bomba empieza a funcionar. ¿Cuál es la ventaja de esto con la corriente de la fuente? Que la fuente sí me puede dar esa corriente elevada, pero me la va a dar gradualmente, poco a poco. Y entonces eso no me ayuda a romper la inercia. ¿Cuál es su ventaja? Que es una corriente elevada y esa me la entrega así. En el instante que yo quiero, ¡pum!, me la entrega. Y entonces eso hace que pueda yo romper la inercia. La fuente sí me puede entregar esta corriente, pero esa me la va a entregar poco a poquito, gradualmente. Por eso no pueden funcionar las bombas. Cuando tengan una bomba de agua y que se dañe el capacitor y ustedes necesiten a fuerzas echar a andar la bomba, sí se puede, pero dándole un impulso a la flecha, al eje. ¿Cómo? Colocándole un cordón y jalándole. ¿Se han visto cómo arrancan las lanchas en las zonas de playa de aquí del país? Algunas lanchas tienen que jalar un cordón, que es el sistema de arranque, romper la inercia para que pueda empezar a trabajar el motorcito de la lancha. Es un sistema igual. Ustedes pueden enredar un cordón y en el cual lo van a jalar y van a ayudarle a romper la inercia, y con la corriente que viene de la alimentación puede que empiece a girar. Así es, lo único que hace esto es romper la inercia para que empiece a girar. En el momento que ya toma el 75-80% de su velocidad, ¡pum!, hay un elemento aquí dentro interno, que puede ser mecánico, puede ser electrónico, el cual, ¡pum!, despega al capacitor, se desconecta y se queda trabajando con la corriente que viene de la alimentación. Así es como funciona un capacitor. Entonces, sí hay pocas cargas, la mayormente conocida es la bomba del agua. Ahora las nuevas pantallas que están saliendo, las pantallas, no televisiones, pantallas, están trabajando con un factor de potencia cercano al 1.95, puede que 0.9, si no es que 1. Y estas se consideran como si fueran cargas capacitivas, porque al momento de conectarlas en mi circuito eléctrico de toda mi casa, me ayudan a corregir el factor de potencia. Por eso se están manejando que ahora esas pantallas ayudan a la corrección del factor. ¿En dónde está esa ayuda? Un factor de potencia, Comisión Federal pide que trabajemos bajo este contexto, pero es raro por las cargas que tenemos. La mayor parte de las cargas en casa, ¿de qué tipo son? ¿Resistivas, inductivas o capacitivas? Analícenlo. ¿Cuáles son la mayor parte que tenemos en casa? Capacitivas. ¿Inductiva? Inductivas. Inductivas. Voy a mencionar. Licuadora, aspiradora, lavadora, batidora, todo lo que termine en dora tiene motor. Refrigerador, equipo de sonido, bocina o bafle que tengamos, ventilador, horno de microondas, ¿qué más? Bueno, creo que por ahí. Batidora. La batidora, Lavadora.
La lavadora. Entonces, casi todas, la mayor parte de ellas son cargas inductivas que trabajan con base en el fenómeno de crear un campo magnético y provocar un movimiento mecánico. Entonces, estas provocan que el factor de potencia sea cercano al punto 8, pero en atraso. Y Comisión Federal nos pide que tengamos esto. Cuando yo combino un punto 8 con un punto 95 de una pantalla de toda mi instalación, ¿esto me da cuánto? ¿0 punto qué? Bueno, esto entre 2, perdón. Esto entre 2, saquen un promedio. 0.87. Sí, punto 87. Punto 87. Vean ustedes, díganme, ¿y qué ángulo tiene este? Coseno a la -1 de este, ¿qué ángulo me da? $28.95. ¿Se cerró el ángulo o no? Sí, se cerró un poco. Y eso hace que mi sistema sea más eficiente. Por eso les vuelvo a repetir, las nuevas pantallas ahora lo que hacen es corrección del factor de potencia. Por eso se consideran cargas capacitivas, pero bueno, yo no digo que son cargas capacitivas. Lo que pasa es que con su factor de potencia corrigen el factor de potencia, cierran el ángulo y eso hace que el sistema sea más eficiente. ¿Dudas? ¿Borro? Profe, entonces en la capacitiva la corriente se adelanta, ¿no? Exactamente, la capacitiva, la corriente se adelanta. Ok, qué bueno que me dijo. Corriente en adelanto con relación a la tensión. Aquí va la tensión, ahora la corriente va acá, con un ángulo teta. Normalmente estas cargas también trabajan con un factor de potencia de 0.8, pero en adelanto, y el ángulo pues no es el mismo. Ok, ahí está. Completo la información, voy a borrar esto porque ya esto fue para esta explicación y ya esto pues ya más o menos ya vieron cómo funciona. Ok, ahí están las cargas involucradas en un circuito eléctrico. Y de aquí voy a brincar al triángulo de potencias y ya sería lo último. Ustedes me dicen cuando borre. Profe, en la de las cargas inductivas dice factor de potencia 0.8 en atraso y el coseno de arriba, ¿qué dice? Coseno de teta es de 0.8. Este es lo mismo. Coseno de teta es lo mismo que factor de potencia. Para Ok. es lo mismo. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Profesor, entonces yo tengo dudas con respecto en la tarea. O sea que tenemos que hacer para cada componente los triángulos de potencias. No, 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 no. Justamente déjame terminar lo del triángulo de potencias y aclaro bien la tarea. ¿Le parece? Sí, Ah, ok. sí. ¿Puedo borrar Sí. eso? Sí. Listo, profe. Listo. Ok. Gracias. Ahora, vamos a sacar el triángulo de potencias primero de una carga resistiva. No hay triángulo de potencias porque la corriente no se desfasa con relación a la tensión. Para una carga inductiva, la corriente se dice que se atrasa con relación a la tensión. ¿Cómo fue que surgió el triángulo de potencias? Lo que hicieron es agarrar el fasor o el vector corriente y si encontramos componentes. Esta componente fue I coseno del ángulo teta, de este ángulo teta, y esta componente fue I seno, función seno del ángulo teta. Y dijeron, bueno, y si todo lo multiplico por tensión, y encontraron potencia real, potencia reactiva y potencia aparente. ¿Por qué es potencia real? Porque recuerden ustedes que el plano complejo tiene un eje real y un eje imaginario. ¿De dónde sale eso? La parte real, las resistencias, el fenómeno que manifiestan, quedamos que era, ¿qué y qué? Luz y calor. Luz y calor. Si yo veo una plancha conectada, encendida, ¿voy a agarrar la base? No, hombre. No, hombre, porque me quemo. Entonces, es un fenómeno real. Si yo acerco mi manota, siento la temperatura. ¿Sí? En un foco, si yo lo veo, está en un incandescente, está la luz. Entonces, de forma real puedo ver ese parámetro. Por eso, las resistencias se manifiestan en el eje de los reales. Las cargas inductivas se manifiestan en el eje de los imaginarios.
La carga inductiva quedamos que crea ¿qué? Campo magnético. Campo magnético. Cuando yo enciendo mi bocina, sí, que estoy oyendo mi música, ¿puedo ver el campo magnético? Mira, hay una línea de campo magnético. Ahí le sigue otra. No, no se ve. Por eso son ¿qué? Imaginarios. Un capacitor que almacena. Campo eléctrico. Campo también. Campo eléctrico, electrones. Si yo veo un capacitor, mira, ahí hay un electrón y quiere brincar. No veo, no lo veo. Por eso se manifiesta ¿en dónde? En el eje de los imaginarios. Por eso esta potencia es en el eje de los imaginarios. Esta es en el eje de los reales porque es lo que realmente se consume. Esto es lo que se utiliza para, y esto es lo que entrega la fuente. Ahí viene el triángulo de potencia. ¿Ok? Bueno. Entonces de ahí sale el condenado triángulo de potencias con sus 3 parámetros y cada una de sus definiciones. Potencia real, que es la que realmente se consume o se utiliza para hacer un trabajo. La que se consume o genera trabajo. La que se utiliza para, si es una carga inductiva, crear el campo magnético. Si es una carga capacitiva, para almacenar campo eléctrico. Y la potencia aparente es la que me entrega la fuente. Para una carga capacitiva no pasa otra cosa más que lo inverso de ese triángulo. Ahora la corriente va en adelanto, el voltaje va atrás. ¿Esto cómo se lee? Recuerden que esto se lee en sentido antihorario. Si yo veo los dos van avanzando, ¿quién va atrás? Siempre la corriente va atrás de la corriente, no la alcanza. Si yo a este lo leo igual, ¿quién va adelante? La corriente. ¿Sí? Entonces, así es el concepto. Se atrasa, se adelanta. Lo mismo que hicieron aquí, descompusieron y bla, bla, encontraron este triángulo de potencia. Pero a fin de cuentas, sigue siendo con los mismos parámetros. Potencia aparente, potencia reactiva y potencia real. Y de ahí es, entonces, lo que quiero, ahora sí de la tarea, ya para terminar la clase del día de hoy. Me van a sacar una relación, una tablita con cargas comunes y otra tablita con cargas poco usadas. Y lo que quiero es que de cada carga me obtengan el factor de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia? Aquí está el ángulo, aquí está teta. Entonces el factor de potencia es coseno de teta. Esto es igual a FP. Ni se pierdan. Todo esto es lo mismo. Entonces cuando diga factor de potencia de 0.8 es coseno de teta de 0.8. ¿Cómo saco el ángulo? Esto está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Si lo paso a la parte de arriba, como a la menos 1. Entonces coseno de menos 1 de 0.8 o del valor que tenga y de ahí saco el ángulo, que en este caso fue 36. De ahí sale todo eso. Pero bueno. Entonces, cada carga me va a generar un triángulo de potencia. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que saquen su tabla con sus cargas. Luego, si tiene la carga, tiene una placa, todas las cargas tienen una plaquita de identificación. En esa viene la potencia de consumo. Viene siempre en watts. ¿Cuáles son las unidades? Esto es en watts, esto es en volts, amperes reactivos y este es en volts, amperes. Volts, amperes reactivos y este es en watts. Todas las cargas eléctricas traen información en watts. Entonces, este dato sí lo van a sacar. En ocasiones viene el factor de potencia, pero si no, se van a ir a internet y van a buscar factor de potencia común para una licuadora. Tal. Factor de potencia común para un horno de microondas. Tal. Y si no hay, no importa. Lo platicamos la siguiente clase. Pero sí me interesaría que buscaran factores de potencia de las cargas que van a obtener de toda su casa. Y luego de ahí, lo único que quiero que es lo que hice ahorita, me lo hagan en limpio. Carga inductiva, este es el parámetro, se separa la corriente y de ahí sale este. Carga capacitiva. Esto es lo que sucede y de aquí sale este. Nada más, no quiero triángulos para cada carga. No. Nada más menciónenlo una vez en su tarea. Este y este. Punto, nada más. No lo relacionen con sus cargas. Nada más lo que quiero es que tengan entendido que cuando yo localizo una carga, analizo qué carga es. Esta es una carga inductiva. Por lo tanto, la corriente se atrasa con relación a la tensión y el triángulo de potencia es de este tipo. Esta es la bomba del agua. No es una carga capacitiva. Por lo tanto, genera un triángulo de este tipo. Es lo único que quiero que asocien.
triángulos, más no que me obtengan el triángulo de cada carga. No, sí, no, porque no tenemos el factor de potencia. A ver si quedó clara la tarea. Si podemos investigar el factor de potencia, entonces sería mejor, ¿no? Si no lo encontramos, pues ya especificamos ahí que no se encontró. Exactamente. Si tiene el factor de potencia, ya lo hicimos. Si lo trae en la placa de datos, ya lo hicimos. Si no lo trae, lo investigo. Si no lo encuentro, no importa, lo platicamos. Más vuelvo a repetir, no quiero que saquen el triángulo de potencia de cada carga. No, eso nada más mencionen. Para las cargas inductivas, este es el triángulo. Para cargas capacitivas, este es el triángulo. Punto. Nada más. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. Sí. Creo que sí, profe. Creo que sí, eso es lo bueno. Pero bueno, yo espero que sí. ¿Dudas, señores? Yo me metí en algo que no, estos circuitos, pero si lo analizan, creo que tiene importancia en lo que vamos a ver en este semestre. Sí, profe, estoy. Muy bien, profe. Profe, ¿es como sea? ¿A mano o a computadora? Ok, exactamente, qué bueno. En este caso, lo voy a dejar que lo hagan como quieran, pero si encuentro un copy-paste, oye, pásamelo rápido que lo tengo que entregar, si no nos va a poner punto menos. Si yo veo un copy-paste, nada más copió y amplió el triángulo, le cambió el tipo de letra, pero trae la misma información, no les tomo en cuenta la tarea a nadie. Puede ser a mano, puede ser a computadora, como ustedes gusten. Si quieren me mandan el archivo a Classroom, si lo hacen a mano en su cuaderno, le sacan la foto y me mandan la imagen a Classroom. A fin de cuentas ahí es donde voy a recibir la tarea, en Classroom. Pero si se los digo, encuentro un copy-paste y no les cuento a nadie la tarea. ¿Queda claro? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Sí. ¿Cuál, profe? ¿Sí? Pues bueno, si no hay nada más, ya casi va a ser la hora, no inventen, ya casi me aventé la hora y media con ustedes. Una disculpa, ya ni los dejé comer algo. Pero bueno, todavía tienen 5 minutos. Señores, nos vemos el jueves. Síganse cuidando. El jueves, Nos vemos el jueves. Bye. Nos vemos, profesor. Nos vemos, hasta luego. Buen día. Gracias por todo, Nos profe. vemos, Hasta luego. Buen día, profe. profe. Hasta luego. Igualmente, buen día a todos. Gracias. Gracias por